La charla se llama Áreas protegidas integradas a un paisaje mayor. Y la idea de la charla es discutir un poco algunos elementos teóricos, conceptuales, que justifican el por qué las áreas protegidas deben integrarse al entorno, al paisaje en el que están inmersas. Y vamos también a ver en algunos casos con detalle, en otros solamente mencionarlos, algunos modelos o esquemas de gestión o mecanismos por medio de los cuales se está logrando esto, se está avanzando en esta dirección. De hecho, eso lo vamos a hacer a partir de 3 estudios de caso que vamos a ver en el transcurso de la charla. Bien, empezaremos por ver una diapositiva, que si no recuerdo mal, esta diapositiva ya se las presenté, pero vamos a verla de nuevo, de cómo ha evolucionado el tema de las áreas protegidas y su relación con el entorno. Inicialmente, el concepto de áreas protegidas, estas se veían como entidades aisladas en el territorio. Simplemente pues declarábamos un área tratando de proteger un espacio y el objetivo era simplemente que ese espacio no tuviese ninguna intervención que lesionara esos valores de conservación. Entonces la protección se veía como del límite hacia adentro sin ninguna interacción hacia afuera. Luego entendemos que muchas de las amenazas o los problemas que aquejan a los valores de conservación vienen de afuera, y entonces aparece el concepto de zonas de amortiguamiento, o de lo que en inglés se conocía como buffer zone. Y entonces se piensa en que hay que poner como una especie de anillo de gestión alrededor para mitigar o disminuir esas amenazas que vienen desde afuera. Esa es como la segunda etapa, la segunda era de este desarrollo conceptual. La tercera era viene a partir de unas investigaciones, estas publicaciones de MacArthur y Wilson, que hablan de que las áreas protegidas aisladas o los parches de bosque, fragmentos de ambientes conservados, si son pequeños y están aislados, disminuyen sustantivamente su capacidad para conservar biodiversidad. En la medida en que sean más grandes o estén interconectados, entonces aumenta esa posibilidad. A partir de esos estudios surge todo un movimiento de corredores que se llaman primero corredores biológicos, después se llamaron corredores ecológicos. No es que se llaman diferentes, que empieza como el concepto a evolucionar. Se mantienen hoy en día algunos corredores como biológicos, otros como ecológicos, e inclusive hay otros como el corredor mesoamericano, que se considera como corredores de desarrollo sustentable. Entonces ese concepto ha ido evolucionando mucho, pero al final lo que se busca es un poco que las áreas protegidas no estén aisladas y haya posibilidad de que las especies transiten de un bloque conservado hacia otro bloque conservado, para evitar una serie de problemas que para algunos ya son conocidos. Y esta es la cuarta era en la que estamos, la era moderna, digamos, de la gestión de las áreas protegidas, en donde entendemos que más allá de crear canalitos para conectar las áreas, realmente hay que conectar el área con todo su entorno. Hay que entender que el área está inmersa en un sistema mayor. Y realmente lo dije de manera errada, no es que hay que conectarla, el área está conectada, hay que conectar la gestión del área. El área ecológicamente ya está conectada, socialmente está conectada y económicamente está conectada con el entorno. De alguna manera, unas veces de manera visible, otras veces de manera no tan fácil de ver o de medir, pero ahí está de alguna forma conectada. Entonces la gestión debe sintonizarse con esa interconexión que tiene el área con el resto de su entorno. Y ahí es donde tenemos que repensar los esquemas o los modelos de gestión con los que trabajamos las áreas protegidas para lograr digamos, dar respuesta a ese paradigma de trabajo con las áreas protegidas. Esto tiene que ver con esta diapositiva que también les había ya comentado, el enfoque ecosistémico. Recuerdan el tema de sistemas, que son unidades interconectadas entre sí. Esa interconexión básicamente es un tema de flujo de productos y de insumos
O sea que un sistema se convierte en un subsistema cuando sus productos se vuelven insumos de otro subsistema dentro de un mismo sistema mayor. Bueno, esto es teoría de sistemas que pueden repasar en la literatura o podemos conversar por medio del foro. Recordemos también que históricamente en la primera mitad del siglo pasado entendíamos que la conservación era proteger ese sistema, eso que llamamos el ecosistema, en donde las partes del sistema pues, son los componentes del bosque o los ambientes naturales, sean estos marinos, terrestres, de bosque o sabanas o lo que fuere. Y esas especies o esos elementos están interconectados entre sí por relaciones simbióticas de comensalismo, en fin, de muchas que ya la biología y la ecología explican con precisión. Bueno, inicialmente ese era el sistema que nosotros protegíamos e interveníamos. Con esta visión de integración, ese sistema se convirtió en un subsistema de un sistema mucho mayor con el que tenemos que trabajar. Entonces el área protegida ya no es el sistema, es un subsistema y hay otros subsistemas que tenemos que trabajar, como el caso de las plantaciones, el caso de las zonas urbanas, el caso de la ganadería, las zonas ganaderas. Todos esos se vuelven subsistemas de un gran sistema que es el paisaje. Y se vuelven subsistemas porque de alguna manera el área protegida genera productos que intervienen en las plantaciones y viceversa, aunque parezca extraño. O sea, hay una interrelación entre lo que ocurre dentro del área protegida y lo que ocurre afuera en zonas agrícolas, en zonas ganaderas o inclusive en zonas urbanas. A veces esas interconexiones es apoyo de gente. Por ejemplo, si en una población se hace una asociación de amigos del parque tal, ya ahí estamos hablando de una conexión. O sea, hay un insumo que se genera en un subsistema urbano que produce beneficios al subsistema natural. Conservación, manejo y otras cosas que se puedan ahí dilucidar a partir de la existencia de una organización como por ejemplo la Asociación de Amigos del Área Protegida. Entonces todas esas relaciones a veces son positivas, a veces son negativas, a veces las plantaciones generan, por ejemplo, uso de agroquímicos y eso va de alguna manera a afectar el área. Bueno, ahí hay una relación no deseada, pero un flujo, una relación al fin. Entonces, lo que propone la gestión integrada es lo mismo que propone el enfoque ecosistémico. Es cambiar un poco la escala y repensar cuáles son los elementos con los que yo opero. Antes solamente operaba con el bosque como elemento. Ahora, y era mi sistema, ahora se vuelve un elemento, un ecosistema, un subsistema del paisaje, el área protegida, y el resto de subsistemas, el subsistema agrícola, el subsistema pecuario, el subsistema urbano, el subsistema infraestructura, todos esos se vuelven elementos con los que yo tengo que trabajar. Entonces mi sistema ahora es un gran paisaje. Esto no es una ocurrencia de algunos, es una discusión mundial, es una conclusión a la que ha llegado la evolución del pensamiento en el tema de la gestión y la conservación de áreas protegidas y está retomado, por ejemplo, en el Plan Estratégico de la Diversidad Biológica, conocido también por sus metas como las metas de Aichi. Estas son las metas de Aichi y particularmente voy a llamar la atención sobre la meta 11 de este grupo de metas. Esta es la meta 11 en donde podemos ver que al final dice que no solamente hay que conservar ese 17% terrestre y ese 10% marino en áreas protegidas bien manejadas, sino que además estas tienen que estar integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios. O sea, la meta condiciona que las áreas protegidas estén integradas y hace esa condición precisamente porque sabe que áreas aisladas no van a garantizar
la conservación. O sea, ese 17% contenido en unidades territoriales aisladas de su entorno no van a garantizar la conservación en el largo plazo. Entonces la meta no se va a cumplir. Eso también fue recogido en el programa de trabajo de la CDB y ustedes tienen la tarea de buscar en ese programa en dónde está ese componente. Entonces yo no se los voy a decir en esta charla. Es parte de su tarea revisar eso y contestar eso en el foro. El enfoque ecosistémico también plantea eso. Por ejemplo, en el principio 7, ahí se dice que el enfoque debe aplicarse, o sea, la gestión basada en ese enfoque debe aplicarse en las escalas espaciales y temporales apropiadas a los objetivos. Inclusive hay otros principios que hablan de esto, como el principio que habla de que debemos tener conciencia de las interrelaciones entre los ecosistemas. Ese también tiene que ver con este concepto de integración. Como vemos, entonces, la Convención de la Diversidad Biológica, ya sea a través de su plan estratégico, ya sea a través del programa de áreas protegidas o ya sea a través del enfoque ecosistémico, sus principales instrumentos estratégicos para influir en la manera en que el mundo está haciendo la conservación, en todos ellos menciona la importancia de que las áreas protegidas estén integradas en los paisajes. Ahora, ¿cómo se come esto y qué implica esto para las áreas protegidas? Históricamente, si tenemos una delimitación territorial bajo el esquema de áreas protegidas, tendríamos esto. Lo veríamos así. Entonces, un gestor que es encomendado para la conservación del área, clásicamente tendría una visión de proteger lo que está dentro de sus límites. O sea, él se siente cómodo y se siente que ha hecho su trabajo si dentro del área se conserva el recurso y no ocurren actividades que puedan aparentemente lesionarlo. Por ejemplo, es fácil ver que uno habla con algún director y le pregunta, mira cómo está aquí la situación de la cacería. Hay mucha cacería, pero todo es fuera del área. Dentro del área nadie caza. Y él se siente ya muy bien con eso. O te puedes decir, bueno, y el tema de la tala, uy, sí, hay deforestación, hay desmontes, hay tala selectiva, pero dentro del área eso no ocurre. Bueno, y él siente que él está cumpliendo su trabajo con salvaguardando el área de esas actividades. Bueno, la posición que busca la gestión moderna de las áreas protegidas es colocar al gestor en otra perspectiva. Primero, hacerlo entender o hacerle ver que su área protegida es solamente un componente, es una pieza del rompecabezas de un paisaje en el que ella está inmersa y que tiene una fuerte relación con lo que ocurra en ese paisaje. Hay que sacarlo un poco del interno del área y ponerlo en el borde del área, metafóricamente hablando, lo cual le permita eventualmente tener una perspectiva mucho más holística de lo que está pasando en el territorio. O sea, que no solamente mire el límite para adentro, sino que también mire del límite para afuera. Ojo que lo que quiero decir aquí no es que descuiden el área a lo interno y salga a trabajar a su entorno. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que además de cuidar el área protegida a su entorno, debe poner cuidado a los procesos que están ocurriendo afuera, integrarse de alguna manera en esos procesos, participar en esos procesos, estar activo en esos procesos y de alguna forma tener una planificación estratégica para saber cómo va a intervenir en lo que ocurre fuera del área en función de los objetivos para los cuales fue creada el área protegida, entendiendo que no va a lograr la conservación de esa área en el largo plazo, 50, 100, 200 años, si no trabaja también en la gestión en el externo. Esto es un poco lo que planteamos en la práctica como una diferencia entre gestión por jurisdicción y gestión por objetivos. Una gestión por jurisdicción es una gestión que dice, bueno, a mí me dieron una jurisdicción, un territorio y yo cuido de eso. Y cuido dentro de lo que está dentro de los límites.
Eso le llamamos gestión por jurisdicción. Y gestión por objetivos es decir, bueno, yo quiero mantener unos ambientes saludables dentro del área. O sea, yo reviso qué son los planteamientos que está haciendo el área y trabajo dentro y fuera del área en función de los objetivos que yo quiero lograr, más allá de lo que la jurisdicción me asigna como responsabilidad. ¿Cómo se implementa eso en la práctica? Bueno, hay varios mecanismos, modelos de gestión, esquemas de gestión que trabajan en ese sentido. Y entonces, ¿qué mecanismos se usan actualmente? Mecanismos de gestión. Estamos hablando de corredores ecológicos o de desarrollo sustentable. Esto es un mecanismo muy usado. En los últimos 20 años ha tenido una gran acogida en todos los gestores de áreas protegidas o gestores de sistemas de áreas protegidas o esfuerzos de conservación en general. Las reservas de biosfera, desde su planteamiento inicial, ellas han visto la gestión del territorio de una manera mucho más holística que las mismas áreas protegidas. El manejo de cuencas, por ejemplo, está enfocado en un territorio que tiene una lógica ecosistémica, que es la manutención de los procesos de recarga acuífera, todo el ciclo hídrico dentro de la cuenca. Entonces la visión es mucho más integral, más allá de los espacios protegidos dentro de la cuenca. Y bueno, más recientemente, en los últimos 10 años, 15 años, se ha venido surgiendo, ha venido hablándose de gestión integrada del paisaje. Una visión de hacer una intervención mucho más integrada del paisaje es a partir de la existencia de áreas protegidas. O sea, cómo yo tengo áreas protegidas y logro hacer una gestión integrada de esas áreas protegidas, incluyendo el paisaje en su entorno. Sobre este mecanismo es que nos vamos a enfocar. Corredores ecológicos tendrán mucha información, reservas de biosfera pueden investigar y vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, hablamos de eso en el capítulo, en la unidad donde discutimos el tema de las categorías y bueno, y tenemos un documento sobre este también que vamos a revisar. Manejo de cuencas, pueden encontrar muchísima información también en internet. Y gestión integral del paisaje, no hay tanto escrito, entonces sobre esto voy a enfocar mi charla. Vamos a ver este caso, o ver este tema con casos prácticos. Vamos a ver un caso, el tema de áreas de conservación en Costa Rica, mosaicos de áreas protegidas en Brasil y áreas de gestión territorial integrada en Salta. Empezamos entonces con las áreas de conservación en Costa Rica. Bien, vamos a este pequeño país de Centroamérica y vamos a revisar cómo es que funciona el sistema en Costa Rica a nivel de país, a nivel nacional. Este es el conjunto de áreas protegidas del país. Lo que está en verde son las áreas protegidas, los naranja son las áreas interconectadas. Si viéramos este mapa así, pensaríamos que Costa Rica está en el tercer nivel si contamos de arriba para abajo. Áreas interconectadas por corredores. Entonces pensaríamos que estamos en ese tercer nivel. Pero Costa Rica avanzó un poco más hacia ese cuarto nivel a través de la creación de lo que se llamó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Las áreas de conservación entonces son un modelo de gestión ambiental integral del territorio diseñado a escala de país. Reunió a tres componentes o tres direcciones que eran en ese momento de gobierno: el servicio o la dirección de vida silvestre, el servicio o la dirección forestal y el servicio o la dirección de parques nacionales. Eran tres entidades separadas que se unieron. Entonces el Sistema Nacional de Áreas de Conservación tiene que ver con todos los temas de gestión de recursos naturales, ya sea in situ o ex situ. Los funcionarios del sistema tienen competencia jurídica sobre cualquier tipo de legislación relacionada con temas de gestión ambiental en cualquier parte del territorio nacional. Entonces, la jurisdicción del sistema nacional es el país en su totalidad. Eso fue un cambio de paradigma que se dio en el 95
en Costa Rica y la gestión dejó de ser fragmentada por unidades de gobierno para ser consolidada en un solo sistema. Si bien cada área protegida tiene una administración, el territorio de alguna manera es visto y es planificado con una visión de gestión integral. Y eso es lo que quiero mostrarles en un caso en particular. Vamos a ir a una de las áreas de conservación. Este es el mapa de las áreas de conservación. Este es un mapa desactualizado recientemente. Hace poco hubo un cambio en algunos de esos límites. Me disculpo, pero no tengo el mapa reciente. Fue un cambio muy reciente. Entonces no lo tengo. Pero es bastante correcto este mapa. Esa zona que está ahí al sur se conoce como el área de conservación OSA. Y le vamos a llamar a ACOSA por sus siglas. Bien, ese es el mapa de ACOSA, en donde están las principales áreas protegidas señaladas con números. Esos números corresponden a las categorías de manejo internacionales de la UICN que ustedes ya conocen por unidades anteriores de este curso. Ahí podemos ver que hay un buen abanico de unidades. Tenemos la categoría 1, la 2, la 3, tenemos la 4 y realmente tenemos unas 6 Bien, veamos ahora rápidamente una vista de fotografías de la zona. Esa es una vista del Parque Nacional Marino Ballena, donde hay una serie de recursos marinos interesantes. Algunos de ellos están dentro de ese parque, pero también hay en las zonas marinas de la Reserva Biológica Isla del Caño y del Parque Nacional Corcovado, otras áreas también dentro de ACOSA. Recurso de agua, una vista de bosque en el Parque Nacional Piedras Blancas, especies importantes que como la danta, esto es en el Parque Nacional Corcovado. Y bueno, problemas como siempre hay. Este caso de solería dentro del Parque Nacional Corcovado. Cacería ilegal también dentro del Parque Nacional Corcovado. En las afueras de las áreas protegidas, pero esto es en la Reserva Forestal Golfo Dulce, cambio de uso del suelo. También presencia de monocultivos, algunas veces dentro de algunas áreas, otras veces fuera. También pocos recursos, gente con mucha mística, con mucha ganas de hacer las cosas bien, pero con pocos recursos. Comunidades, poblaciones que están dentro de las áreas protegidas, tratando de mejorar su calidad de vida. Mucha organización, es una zona que ha tenido mucho apoyo financiero, entonces hay mucha organización local, organización productiva, organización de base, y esto tiene que ver con el hecho de que ACOSA tiene los indicadores de biodiversidad más importantes del país y versus los indicadores socioeconómicos más bajos en el país. Bueno, mucha actividad productiva y todas ellas de alguna manera relacionadas con recursos naturales. O sea, la base de producción es producción primaria. Y bueno, cultura, mucha cultura viva, pero también cultura histórica, arqueológica. ¿Cómo hace la gestión integrada de las áreas protegidas de ACOSA en su contexto? ¿Cómo se integra esa gestión? ¿Y cómo integran la gestión de las áreas protegidas entre ellas en ACOSA? Bueno, primero que todo, vamos a hablar sobre esa integración social y económica. Eso se hace a través de unos consejos que están establecidos por ley, porque cuando se crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por ley, la ley establece que ese sistema será gobernado a partir de consejos. Claro que va a tener una parte ejecutiva, que es la que ejecuta, que es el gobierno, el SINAC, digamos. Pero las grandes decisiones estratégicas son tomadas por estos consejos. Hay un consejo nacional que es la suma de los consejos, representantes de consejos
regionales. Hay un consejo regional, que son los consejos que están en cada una de las áreas de conservación, y hay un consejo local o consejo de área protegida que está a esa escala. Cada uno de estos consejos tiene representación de actores locales, ya sean estas comunidades, organizaciones productivas, otras instituciones de gobierno, ONGs, sector académico, en fin, empresas, cualquier actor que está en la zona y que le interesa, se relaciona con el tema de los recursos naturales, forma parte de o tiene una representación de alguna manera en estos consejos. Ahora, ¿por qué son importantes para el tema de integración? Porque es el mecanismo por medio del cual la institución lee y se vincula con los intereses de otros actores, ya sean actores locales, de comunidad, ya sean intereses comerciales, digamos, de productivos, ya sean intereses de otras instituciones, de la academia, de la ciencia. Es la forma en que el sistema habla con esos intereses, lo hace por medio de estos consejos. O sea, es el mecanismo formal de interacción entre el sistema y los actores locales. Esto es lo que permite que el sistema se integre a esos intereses al tener esos foros de discusión. Ahora, estos foros de discusión no son solamente consultivos. Estos consejos, por ley, tienen el poder para tomar decisiones dentro del área. Son los que aprueban presupuestos, aprueban planes de manejo, aprueban creación de áreas, aprueban ampliación de áreas. O sea, ellos aprueban o desaprueban, sobre todo planteamientos de carácter estratégico para las diferentes entidades, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel regional o sea a nivel de área protegida. Entonces, claro que el sistema tiene que negociar con estos actores, con estos consejos, para poder desarrollar cualquier cosa en el sitio. Y en ese proceso de negociación es donde se integran esos intereses, donde se manifiestan esos intereses en el proceso de toma de decisiones. Bien, hemos visto cómo las áreas protegidas se comunican con su entorno a través de estos consejos. Ahora, el tema interesante va a ser discutir ahora cómo se comunican entre ellas, entre las mismas áreas protegidas. Y para eso quiero mostrarles este caso. Eso que están viendo ahí es básicamente la península de Osa. Se la voy a señalar. Eso es más o menos toda la península de Osa. Lo que está alrededor es mar. Dentro de esa península hay dos áreas protegidas. Esa que está ahí es el Parque Nacional Corcovado con su parte marina. Y alrededor del parque está la Reserva Forestal Golfo Dulce, que es esa otra área que está ahí. Y verán ahí un parchecito blanco. Ese parchecito blanco es una reserva indígena. Y bueno, esa reserva pues no entra dentro de esto que les voy a explicar, que fue un proceso de planificación que se hizo de seis áreas protegidas dentro de ACOSA. Y lo que están viendo aquí es el resultado de planificación de dos de ellas, del Parque Nacional Corcovado, categoría 2 de UICN, y la Reserva Forestal Golfo Dulce, y ya les mostré, categoría 6 de UICN. Bien, lo que se hizo ahí fue una planificación integrada de áreas protegidas. Eso significa entonces que la planificación de las dos áreas se hizo de manera que sumaran. Y lo que están mirando ahí es el mapa, resultado de la zonificación de las dos áreas. Para entender un poco los colores, el verde oscuro significan áreas que están bajo protección mucho más estricta, en donde se espera que los procesos ecológicos se mantengan de manera más prístina. Ese verdecito claro, verdecito limón, representa áreas que mantienen sus condiciones ecológicas, pero con ciertos niveles de perturbación. El color naranja representa áreas que están mucho más perturbadas, inclusive algunas de ellas han perdido ya sus atributos naturales y reciben mucho más perturbación que las otras dos zonas anteriores. Y las zonas rojas son zonas donde hay poblaciones, en donde generalmente pues ya no hay condiciones naturales como en las otras, presencia de bosque, sino que hay pues caseríos, son zonas urbanas básicamente. Recordemos que esas zonas urbanas
o esos caseríos están dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, que es una categoría 6 de OICN que promueve o permite la presencia de poblaciones porque promueve el uso sustentable de esos recursos. Bien, quería llegar a este punto en donde quiero mostrarles que a partir de unos estudios de conectividad que se hicieron en la zona, se determinaron que estas líneas rojas mostraban la forma en que las especies se movilizaban en el territorio, especies silvestres. Entonces la zonificación de la Reserva Forestal Golfo Dulce incorporó esos movimientos de las especies. Muchas de ellas salen del Parque Nacional Corcovado y viajan hacia continente, digamos hacia la parte al norte que entra ya a la zona continental, no a la península, y otras bajan hacia el extremo este de la península. Entonces decimos que hubo una planificación integrada de áreas protegidas aquí porque la zonificación de la Reserva Forestal Golfo Dulce se hizo en función de mantener la conectividad de Corcovado. Entonces Corcovado no perdió su conexión con el entorno gracias a que la Reserva Forestal Golfo Dulce incorporó esas necesidades de entorno del Parque Nacional Corcovado. Esto se logró gracias a que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, creado hace más de 20 años, incorpora las instituciones que estuvieron antes separadamente a cargo de esas dos áreas protegidas. Por ejemplo, el Parque Nacional Corcovado estuvo antes del 95 administrado por el Servicio de Parques Nacionales, y la Reserva Forestal Golfo Dulce, antes del 95, año de creación del SINAC, estaba administrado por la Dirección General Forestal. Esas dos entidades, aunque pertenecían al mismo gobierno, pues no conversaban mucho. Entonces, esta planificación no hubiera sido posible hacerla si no existiera el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que dio la plataforma institucional para poder hacer esta integración. Ahora, no se necesita tener necesariamente un SINAC o un sistema integrado institucional para poder hacer estas planificaciones integradas que conversen entre ellas. Hay otras circunstancias, otras situaciones que también facilitarían o permitirían hacer esa planificación integrada. Pero además de entenderse entre las áreas y su contexto a través de estos consejos, también hay otro mecanismo que es influir sobre el ordenamiento territorial a nivel de los municipios, que veremos en la siguiente diapositiva. Ahora, si en la diapositiva anterior vimos cómo teníamos una planificación integrada de áreas protegidas, ahora veremos cómo podemos, a partir de la planificación de las áreas protegidas, cómo en este caso particular influimos sobre el ordenamiento territorial, que en este caso tuvimos la suerte que en el momento en que se estaban haciendo estos planes de manejo de estas áreas protegidas de ACOSA, también se estaba haciendo, o se iba a empezar a hacer el ordenamiento territorial del municipio. Entonces tuvimos la oportunidad de influir sobre el ordenamiento del municipio y presentar, digamos, cómo debería incorporarse la planificación de estas áreas al ordenamiento de este municipio en particular, que señalo ahí en ese mapita en blanco, que es el municipio de Osa, donde debo admitir que tuvimos serios problemas con el intendente del municipio, y esto básicamente por el hecho de que este planteamiento que hacíamos nosotros interfería con algunos planes o algunos intereses de algunas personas particulares, no así, digamos, de la masa de la sociedad, y entonces pues él se opuso mucho a este planteamiento. Este es el territorio del municipio y bueno, estas son las áreas protegidas existentes al momento de desarrollar el proceso de planificación, y estos en morado son las ampliaciones que se plantearon en el proceso de planificación a esas áreas protegidas. Luego se planteó también la creación
de otras nuevas áreas protegidas. Esto se hizo teniendo en consideración, al igual que planteaba en el caso anterior de las áreas de la planificación integrada de las áreas protegidas, los flujos de especies, la conectividad en el paisaje y también la protección de ciertos intereses de comunidades, como intereses de protección de agua en la zona. Por eso, digamos, sí sabemos que teníamos respaldo de intereses de la gente local, más allá de que el intendente tenía respondía a otros tipos de intereses. Entonces, de esta manera, de alguna forma, digamos, nosotros, a través de la planificación de las áreas protegidas y del territorio, influimos y trabajamos a escala de los municipios, transfiriendo esta información y explicando y fomentando estos desafíos, estos planteamientos en el proceso de ordenamiento territorial de este municipio. Y vimos esto también como importante, y esto fue aprobado o fue, digamos, respaldado por el área de conservación de OSA, en la COSA. Entonces, estos tres componentes, tres mecanismos que les explicaba, el mecanismo de los consejos como forma de comunicarse con lo externo, los mecanismos de planificación de las áreas protegidas como forma, digamos, de integrar la gestión de las áreas, y la planificación a escala de territorio de municipios, integrando los intereses de las áreas protegidas con los intereses locales, son mecanismos utilizados por el área de conservación tanto para hacer una gestión integrada de las áreas protegidas como integrar las áreas a su entorno, su paisaje más inmediato. Vamos ahora a ver el caso de mosaicos de áreas protegidas en Brasil. Vamos a ir particularmente a la región de la Amazonía brasileña y especialmente vamos a ver el caso de la planificación del mosaico de Amazonía Meridional, al sur del estado de Amazonas. Esta es una visión general de la cuenca amazónica, en donde pues todo es lo más grande, te dice que la cuenca más grande del mundo, el río más largo del mundo, el río más caudaloso del mundo, la masa de bosque tropical más grande del mundo, en fin. Un bosque que pareciera muy uniforme, pero ahí vemos claramente tres extractos del bosque. Y bueno, no es una masa tan continua, tan heterogénea, perdón, tan homogénea, es una masa más heterogénea, en donde hay unos espacios abiertos que se llaman campiñas, y donde habita gente que pues tiene aspiraciones, tiene necesidades, tiene visión de su futuro, y que utiliza los ríos como su medio de comunicación. Y el bosque como su fuente de alimentación, de producción, de búsqueda de recursos. Básicamente son bosques dependientes esas comunidades. Igualmente, pues como ocurre en otros biomas, la Amazonía está siendo afectada por cambio de uso del suelo, muchas veces asociado a incendios forestales, que tiene relación con el avance de la frontera agrícola y pecuaria, pero también con el desarrollo de infraestructura lineal, de hidroeléctricas, ampliación de las fronteras urbanas, en fin, diferentes tipos de amenazas. La minería, sobre todo la minería ilegal. Todo esto deriva en que se prevea en el largo plazo pues pérdida de masa boscosa. Estos son escenarios hechos por Britaldo. Este es el escenario previsto que estaba para el 2012. Esto es en el 2030 y esto en el 2050. Entonces la Amazonía pues tiene una fuerte presión para el cambio de uso del suelo. Claro que hay una crítica que se le hace a estos escenarios, y es que no incorporan lo que las áreas protegidas podrían lograr o los territorios indígenas
podrían lograr contrarrestando ese avance de la frontera, de desmatamiento, como llaman los brasileños. Como respuesta, y precisamente en asociación con el comentario anterior, el estado de Amazonas ha generado un impulso importante para las áreas protegidas, algunas de ellas de carácter federal y otras desarrolladas por el mismo estado, también territorios indígenas, cuyo resultado final es que aproximadamente el 50%, la mitad del territorio, está bajo algún esquema de protección. Ese es un mapa del estado de Amazonas y de sus unidades de áreas protegidas, ya sean federales, estaduales o territorios indígenas. Y si vemos esto en confronto con el esquema de progresión de la visión de la gestión de las áreas protegidas en el marco de su entorno, pareciera que estamos en el primer nivel, de acuerdo al mapa, pero realmente también hay conectores y podríamos decir que se ha llegado con facilidad al segundo, tercer nivel de arriba para abajo, y ahora hay un esquema de gestión, digo ahora, en los últimos 20 años casi, hay un esquema, bueno, creado en la ley de áreas de conservación de Brasil, que si no recuerdo mal es del 2000, se crea el tema de los mosaicos. Y vamos a ir particularmente a ver cómo se muestra eso en un mosaico, en cómo se manifiesta este concepto que está en la ley, que está en el artículo 26, que es ese artículo, que habla de que cuando las áreas están juntas, están básicamente o son colindantes o están sobrepuestas o son vecinas, deben ser manejadas como un mosaico de áreas protegidas, o sea, debe manejarse de manera coordinada ese conjunto de áreas protegidas. Entonces el concepto de mosaico es de existir un grupo de áreas protegidas de cualquier jurisdicción, ya sean estas, inclusive hasta pueden ser privadas, pueden haber inclusive corredores ecológicos, todo esto tiene que ser manejado como un mosaico de áreas protegidas. Esto sin perder las jurisdicciones, o sea, el mosaico no implica que ahora hay una nueva unidad de gestión, no, es una unidad colegiada de gestión del territorio, en donde cada una de las entidades que maneja sus respectivas áreas protegidas entra en un consorcio de gestión del territorio junto con otros actores para hacer una gestión mucho más coordinada, y esto ayuda a hacer más eficientes los recursos y a lograr objetivos de conservación de mayor nivel, que son, digamos, objetivos que se alcanzan por la sinergia que provoca esa unión de esfuerzos. En el caso de Amazonía Meridional se hizo un plan precisamente para planificar cuál iba a ser esos logros que debían alcanzarse y cuáles son los mecanismos para hacerlo, que podían lograrse gracias a esa sinergia del consorcio. Y ese plan se desarrolló precisamente en esa zona del estado de Amazonas, pero que también incluyó Mato Grosso, áreas protegidas de Mato Grosso y áreas protegidas de Rondonia, que participaron, son parte del mosaico y participaron. Bueno, esas son las unidades, no recuerdo en este momento cuántas serán, pero seguro son más de 30 unidades de esos tres estados, que incluye todo tipo de unidades, desde federales, como mencionaba, estaduales, privadas, de diferentes categorías de la UICN, en fin, digamos, es un mosaico bastante completo, más una zona colindante. Ahora, hablábamos de que la creación de esos consorcios genera una sinergia que permite lograr objetivos de conservación de mucho más alto nivel de los que podrían lograrse con las unidades de manera separada. Y ahí vemos, por ejemplo, lo que está en rojo pintado, es el avance de la frontera agrícola de la zona sur de Mato Grosso y de Rondonia hacia el corazón de la Amazonía.
Pues el gran objetivo del mosaico de Amazonía Meridional es precisamente servir como una barrera, como un tapón, para contrarrestar o detener ese avance de la frontera agrícola. Eso es posible lograrlo gracias a la sinergia de instituciones que conforman al final el mosaico, porque es más que un mosaico de áreas protegidas, es un mosaico de instituciones que ahora trabajan de manera coordinada para hacer una gestión integral de ese territorio con objetivos que están ahora a una escala mucho mayor que las unidades que lo conforman. Igualmente, por ejemplo, en ese plan se hizo un ordenamiento territorial, se hizo una zonificación, pensando en a escala de mosaico. Esa zonificación eventualmente sería o debería afectar la zonificación de las mismas unidades e inclusive eventualmente podría afectar la misma categoría de manejo de las unidades que conforman el mosaico. Entonces, aquí se aplicó el concepto de planificación en cascada, en donde la planificación de la zonificación se hizo a un nivel de escala mucho mayor, y esa zonificación debe de alguna manera influir o irse proyectando y implementando a través de los planes de manejo de las diferentes unidades de protegidas individuales. Este tema de los mosaicos no es un tema exclusivo de la Amazonía, es un tema de todo Brasil, es un tema que está en discusión en Brasil. Tomó mucho auge en años pasados, después tuvo un pequeño bajonazo y ahora parece que está retomando brillos y entonces está de nuevo tratando de tomar fuerza en Brasil. Y bueno, hay muchos espacios, mucho desarrollo de pensamiento y desarrollo de espacios para la discusión de los mosaicos, como la red de mosaicos que aparece ahí, el sitio web de la red de mosaicos. Este concepto de mosaicos es un mosaico, entonces es un concepto, perdón, que nos permite ir más allá de la visión de un área protegida, es ver conjuntos de áreas protegidas, planificar a ese nivel y lograr objetivos de conservación que no lograrían unidades individuales, pero que se puede lograr gracias a esa visión de conjunto, esa visión de paisaje y digamos, ese consorcio entre instituciones que gestionan las áreas. Bien, vamos a hablar ahora del tercer y último caso, que es el de áreas de gestión territorial integrada que se desarrolló en Salta, Argentina. Entonces vamos al norte de Argentina, a la provincia de Salta, y particularmente a una zona que se llama Tartagal. Las áreas de gestión territorial integradas, conocidas como ACTIS, son un modelo de gestión territorial cuyo objetivo, propuesta es abordar todos los componentes del territorio de una manera integrada. Esto a partir de la existencia de áreas protegidas en el sitio, porque quien desarrolla e implementa este sistema es la Secretaría de Ambiente a través de su programa del programa CIPAP, del programa del sistema de parques, sistema de áreas protegidas provincial de Salta. Y fue diseñado basado en los principios del enfoque ecosistémico. Este es el sistema que ustedes pudieron ver en el video, en la primera unidad. Se habla de este enfoque cuando se trabaja el tema del enfoque ecosistémico. Y ahí se menciona las ACTIS. Entonces, la aplicación del enfoque ecosistémico se tradujo básicamente en 4 pilares que son los pilares base de las ACTIS. El primero es la funcionalidad ecosistémica, quiere decir que esta gestión se enfoca en mantener funcionalidad en el paisaje. También en la participación, es un enfoque muy democrático, muy participativo. En integralidad, el hecho de que todo lo que tiene que relación con la gestión del territorio debería estar dentro de este enfoque de gestión. Y descentralización en el sentido de que las decisiones
deberían estar lo más cercana posible al recurso, no centralizado en las ciudades. Así fue como se pensó y se planeó este modelo de gestión. Este es el mapa de las áreas protegidas en la provincia de Salta. Igual que en ejercicios anteriores, vemos cómo, así como aparecen en el mapa, parecieran áreas que están en la primera era. Sin embargo, con este modelo de gestión territorial, hemos podido avanzar y replantear la gestión hacia la cuarta era o la era moderna, digamos, de gestión de las áreas protegidas en la provincia de Salta. Y esto lo hicimos en un ejercicio de planificación que se desarrolló de este grupo de áreas protegidas en el norte de la provincia, justo cercano al límite con Bolivia. Bien, unas fotografías de la zona. Esta es la casa de guardaparques del programa de la Secretaría de Ambiente que tiene en la zona para la gestión de las áreas. Una visión de paisaje en donde se ve el Actis está desarrollado en una zona montañosa cuya bajura o cuya comunicación da hacia el Chaco del norte de Argentina. El Actis no es Chaco, el Actis básicamente es zona de piedemonte, yungas. Especies importantes, emblemáticas como la danta. Esta especie que es una especie endémica en la zona. Presencia de grandes mamíferos, como en este caso de depredadores de jaguar. Hay presencia también de hidrocarburos, desarrollo de actividades que moldean el territorio, que de alguna manera intervienen, digamos, haciendo cambio de uso del suelo. Hay mucha gente, mucha cultura propia de esa cultura del norte argentino, la cultura del Chaco, esa que, bueno, hace uso también de los recursos de una manera básicamente intensiva porque ellos básicamente disponen de eso para poder solventar sus necesidades. Es una pequeña escuelita. La vista de una casa típica de la zona. Y bueno, ellos desarrollan actividades donde tienen pues, sus animales domésticos de crianza, de reproducción. Y bueno, muchos de estos animales intervienen directamente con las áreas boscosas. Sobre todo este concepto de ganadería bajo monte que se utiliza mucho ahí y propio de todo el norte de Argentina. Y la actividad hidrocarburífera que también pues tiene sus impactos aun cuando la empresa en la zona está muy, digamos, alineada con temas ambientales. Y la gente pues, de la zona queriendo participar, queriendo ser parte de las decisiones, queriendo tomar de alguna manera el control de sus territorios, de su futuro, y quiere participar en estos procesos. Y estas fotografías corresponden al proceso de planificación que se desarrolló junto con gente de las comunidades para definir varios elementos o planteamientos estratégicos, proyectos dentro de la planificación del área de gestión territorial integral que se llama Serranía de Tartagal, el Actis Serranía de Tartagal. Es el documento que finalmente pues, fue el contenedor de ese plan desarrollado para esas áreas protegidas. En principio iba a ser los planes de manejo de las áreas que luego se repensó bajo ese esquema de enfoque ecosistémico
se repensó el proceso de planificación y se repensó el modelo de gestión de esas áreas, generando entonces una visión mucho más integral. Entonces se partió de tener 5 áreas protegidas de manera individual a un territorio, eso respondía más al escenario 1 de las áreas, y para pasar del 1 al 4 se repensó el proceso de planificación y se pensó en un territorio. Para recordarles y ubicarles un poco, lo que está al norte y al oeste de esa línea amarilla es Bolivia, y lo que comprende esa zona verde es una zona de la cuenca alta de un río. Entonces hay una cierta lógica ecosistémica en ese territorio, y se parte de la existencia de esas áreas protegidas completamente simétricas, de formas ahí simétricas, casi ignorando, digamos, completamente los procesos naturales. Entonces, para un poco resolver esa problemática, se pensó en una unidad de gestión mucho más integral. En ese sentido, se hizo un análisis multicriterio y multiobjetivo que ustedes recordarán de lo que vimos de zonificación, que básicamente lo que hace un análisis de capas, de diferentes usos, diferentes intereses que hay en la zona, y el análisis multicriterio y multiobjetivo toma esas capas de información, las junta y genera nuevos mapas, que es lo que hicimos nosotros. Esto para hacer la zonificación por condición de esa zona. Este gráfico, este diagrama muestra en la primera columna las diferentes variables que se usaron de entrada. Los numeritos son el peso que se le dio a cada variable. En la segunda columna son los mapas, primeros mapas que se llamaron mapas de base, generados a partir de esas variables. Y luego, a partir de los mapas de base, se generaron los mapas de zonificación. Una vez teniendo el mapa de zonificación por condición, se generó que es ese azul, es la cuarta columna de izquierda a derecha, el mapa de zonificación utilizando las nomenclaturas y las directrices que establece la ley provincial en Salta. Entonces, solamente para mostrar el esquema en donde fue tomado en cuenta una serie de variables, no solamente una o intereses biofísicos, sino otros intereses presentes en la zona para poder hacer la zonificación por condición. Ahí ya empezamos a integrar las diferentes visiones, los diferentes intereses, y le dimos ese concepto de integralidad. Pero también influía muy fuertemente el concepto de funcionalidad. Y con eso logramos el mapa de zonificación por condición, que muestro a continuación. Es este mapa en donde el verde oscuro representa las zonas que deberían mantenerse más íntegras, el verde clarito las zonas que podrían tener algún nivel de afectación, sin embargo teniendo siempre un buen nivel de integridad. El amarillo representa zonas con mayor inclusive posibilidad de cambio de uso del suelo, y el naranja las zonas mucho más intervenidas, donde han perdido completamente sus condiciones naturales. Esto es lo que llamamos zonificación por condición, y podrán ver también ahí los límites de las áreas protegidas originales. Ahí está el esquema de zonificación con los diferentes tipos de zonas. Insisto, zonificación con enfoque de condición, ¿verdad? Ahora, basado en eso, se hizo una zonificación, o se presentó la zonificación ya reglamentaria de las áreas protegidas. Y es un poco lo que ya había hablado con ustedes, en el sentido de que si ven el mapa del lado derecho, pareciera que la zonificación no tiene sentido, porque ahí está descontextualizada de su entorno. Ahora, si lo vemos del lado izquierdo,
el mapa de zonificación tiene todo el sentido del mundo porque ahí está contextualizado con su componente externo. Entonces, lo que hicimos ahí fue básicamente generar una zonificación, pero con un claro y rotundo, digamos, contextualización del área con su entorno. Lógicamente, el lado izquierdo, perdón, el lado derecho toma en consideración lo que la ley establece en la provincia de Salta como zonas para esas áreas protegidas, como zonificaciones para esas áreas. La zonificación por condición no está contemplada en la ley de áreas protegidas, entonces hubo que hacer una traducción a lo que establece la ley. Ahora, para el resto del territorio, que son propiedades privadas, que son catastros privados, pues como ya les había mencionado, lo que se hace es un trabajo básicamente propietario por propietario, buscando de alguna manera, a través de incentivos, a través de apoyo técnico, influir sobre la forma en que él usa el territorio para lograr que él se ajuste hasta donde sea posible a la zonificación por condición que se hizo a escala de paisaje. La diferencia es que en el caso de las áreas protegidas, ahí está la jurisdicción del área y entonces el comando lo tiene la Secretaría de Ambiente. En este caso, el comando del territorio lo tiene el propietario. Entonces hay que trabajar con el propietario. Y eso es como armar un rompecabezas para que al final la figura tenga sentido. ¿Y cuál es el sentido? Sentido ecosistémico, sentido de que el territorio tenga funcionalidad. Entonces, por eso hay unas zonas verdes grandes para protección de ciertos procesos ecosistémicos y hay unos choricitos hacia arriba y hacia abajo que básicamente lo que generan es conectividad hacia otros espacios verdes importantes. Entonces, todo esto, digamos, sigue esa lógica de funcionalidad. Ahora, todo esto, digamos, incorporó otros elementos que están presentes en el territorio y no solamente intereses de carácter biofísico, ecosistémico. Por ejemplo, las necesidades para servicios básicos, vivienda, energía de la gente. Eso había que incorporarlo también. La cultura, ver cómo se protegen los elementos, rasgos culturales de la zona. La educación, cómo también fortalecer los procesos educativos en la zona. La gestión misma del área, cómo fortalecer las capacidades de gestión, el conocimiento, desarrollo e investigación, identificar claramente los valores de conservación y promoverlos entre la sociedad. La producción energética es una realidad, está ahí, no la vamos a sacar y podemos realmente convivir con ella siempre y cuando tomemos ciertas medidas ambientales. Y por dicha tenemos ahí a una empresa que está muy comprometida con los temas ambientales. Luego, pues hay que también tratar de generar algunas directrices, buenas prácticas para todo el manejo del ganado caprino, ovino, bovino, en fin, la gente tiene ahí de todo. Y el manejo forestal, que tanto, digamos, para aprovechamiento de madera como para aprovechamiento de subproductos forestales no maderables. Todo esto se reunió y se conformó dentro de lo que fue la unidad de gestión que se planteó para el ACTI, en donde a la izquierda pueden ver los diferentes componentes de gestión y lo que se pensó, digamos, que debía fortalecerse la gestión para atenderlos a todos ellos, incorporando todas esas cosas que vimos anteriormente. A la derecha vemos el comité de gestión que también está creado en la ley provincial de áreas protegidas y se conformaba como una entidad que podía ayudar a tomar decisiones de manera más colegiada, de manera más concertada con los diferentes intereses locales. Bien, esos son los 3 casos que quería mencionarles, de casos prácticos de cómo se está haciendo estos esfuerzos para llevar esa gestión integrada, cómo hacer para que el gestor del área protegida
salga un poco de la conservación de su territorio, de sus límites para adentro, y visualice de una manera más general la gestión de las áreas. Como vemos, esto no solamente no es nuevo, sino que hay ya experiencias prácticas de cuáles echar mano para avanzar en ese sentido. Y estos no son los únicos casos, hay otros casos, como los mosaicos de conservación en Perú y Colombia, el caso de bosques modelos, uno particularmente que es el de la región chiquitana, que ha hecho un gran esfuerzo en este sentido también, y hay un modelo de gestión que está surgiendo, que se llama área de gestión compartida, que lo está impulsando la iniciativa trinacional del Pilcomayo, Bolivia, Argentina y Paraguay, y que es un área de gestión o un modelo de gestión para zonas transfronterizas. Bien, como pueden ver, ese paso de la era antigua, la era del siglo pasado, digamos, de la gestión de las áreas individuales, luego pasando por las áreas con la zona de amortiguamiento, luego las áreas interconectadas, a la era moderna de las áreas protegidas, que es las áreas integradas a un paisaje mayor, es un proceso en el que ya se ha avanzado, es un proceso en el que estamos trabajando. Es un proceso complicado para los gestores porque lo saca de un área de confort, que es su jurisdicción, y los lleva, digamos, a una zona mucho más compleja para ellos, sin que signifique que aumentaron sus recursos, sin que signifique que aumentaron sus capacidades también técnicas. Pero bueno, ese es el gran desafío, en eso es lo que estamos tratando de evolucionar y hacer entender a los sistemas y a las instituciones que gestionan áreas protegidas que deben generar los recursos no para proteger los límites del área hacia adentro, sino para proteger esos grandes paisajes. Poco a poco vamos a ir evolucionando. Hoy en día en muchos sistemas ni siquiera hay un sociólogo, ni siquiera hay un economista, entonces las unidades de gestión de estos sistemas o de estas unidades pues no entienden de esos temas, si no tienen a profesionales que puedan traer los códigos, los conceptos, la teoría que se trabaja en esos otros grandes ámbitos de la gestión del territorio. Pero bueno, todo esto es el desafío, todo esto es en donde vamos avanzando y no es la barrera, porque realmente esto no va a impedir que avancemos, sino que pues es simplemente lo que nos hace interesante el trabajo en ese sentido. Las grandes conclusiones: las áreas protegidas siguen siendo la mejor estrategia para la conservación de la biodiversidad. No hay ninguna duda sobre eso. Nadie pone en duda que las áreas protegidas son necesarias y seguirán siendo necesarias durante muchos años, pero son insuficientes. Ese es el planteamiento. No es suficiente tener áreas protegidas. No es suficiente tenerlas en buen estado de conservación o bien protegidas. Es necesario mantener procesos ecosistémicos, procesos sociales, económicos, sustentables en paisajes mucho mayores. Los gestores de las áreas deben enfocarse en lograr objetivos y metas de conservación más allá de enfocarse en mantener sus jurisdicciones o cuidar sus jurisdicciones. O sea, hay que salir de una visión que tienen algunos gestores todavía hoy en día de finca, de peón, de patrón o de el jefe de una finca. Salir un poco de eso y tener una visión mucho más holística y más basada en objetivos que en cuidar territorios. Y esos objetivos deben enfocarse en funcionalidad, en resiliencia, sobre todo hoy en día que hablamos del cambio climático, hay que mantener la resiliencia de los sistemas naturales en un paisaje para soportar esos cambios que vendrán con los cambios climáticos. Bien, esto es la visión que se propone en el tema de gestión de las áreas protegidas
enmarcados o integrados a un paisaje de mayores. Muchas gracias por la atención a la presentación. Espero que les haya interesado este tema de actualidad en la gestión de las áreas protegidas y nos vemos en el foro. Ahí cualquier duda que tengan, por favor escriben al foro y con mucho gusto debatimos, conversamos, dialogamos sobre esas cosas. Gracias.